Buenas tardes, licenciado. Le saluda Carlos René Chinchilla Marroquín, clave número 76, número del carnet 2020-40-896. El día de hoy voy a comenzar hablando de los recursos en el proceso penal. En el siguiente cuadro tenemos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Encontramos el primero, que es la reposición. Esta se presenta ante una resolución que no sea apelable y que se dicte sin audiencia previa y que haya sido dictada durante el juicio. Tenemos 3 días de plazo en un procedimiento escrito y si es en la audiencia oral debe ser inmediatamente. Las formas puede ser de manera escrita si es fuera de la audiencia y de manera verbal si es dentro de la audiencia. Debe contener la introducción, la exposición. En la exposición debe ir si es una violación, un agravio y la aplicación que se pretende. Y la petición en donde va el trámite y el fondo. Y citar las leyes correspondientes a que creemos que debieron aplicarse correctamente. Se interpone, conoce y resuelve el mismo juez que dictó la resolución impugnada o recurrida. Y sea un procedimiento por escrito en interposición y resolución en 3 días, y en audiencia se da interposición, audiencia a las otras partes y resolución inmediata. En efectos, tenemos que el juez reexamina la resolución dictada y ya sea que dé sin lugar el recurso o con lugar el recurso, en dado caso lo da con lugar, el recurso revoca la resolución impugnada y dicta la que corresponde. Luego tenemos la apelación, que es un recurso vertical. Tenemos regulado lo que es la apelación en el artículo 404 y 5 del Código Procesal Penal, que nos dice que es ante una sentencia de juicio por faltas y procedimientos por delitos menos graves y autos, según el artículo 11, quinto párrafo de la Ley de Reconciliación Nacional. Tenemos un plazo de 3 días en materia de juicio por faltas, es de 2 días, y de forma escrita es igual, eh, con la introducción, la exposición, la petición y asimismo citar las leyes. Se interpone ante el juez inferior, quien lo admite o rechaza, y se tramita y resuelve el juez superior si en caso de ser admitido. En el procedimiento tenemos que se da por medio de una interposición, se da una admisión, una elevación y una resolución. En los efectos tenemos que el Tribunal Superior lo declara sin o con lugar, y en caso de declararlo con lugar se revoca o reforma la resolución impugnada y se dicta una nueva. Luego tenemos una queja. Lo que es la queja, que esta se da cuando se le deniega la admisión del recurso de apelación y se tiene un plazo de 3 días para presentarla. Esta se hace ante la sala de corte de apelación. Y su procedimiento es presentar la interposición, se admite, se informa y se da una resolución. Luego el tribunal lo declara sin o con lugar. En caso de declararlo con lugar, se admite el recurso de apelación, se sigue conociendo y se resuelve este recurso. Luego tenemos la apelación especial, la encontramos en el artículo 415 del Código Procesal Penal, que se da ante una sentencia del Tribunal de Sentencias, tiene un plazo de 10 días, se presenta de forma escrita, se plantea de manera formal y técnico, y se puede dar por motivo de forma o por motivo de fondo. En ambos también se indica si es una violación, un agravio y qué aplicación se pretende. Se interpone ante el Tribunal de Sentencia y se tramite y resuelve por la Sala de Corte de Apelaciones. En el procedimiento tenemos que se interpone el recurso, se eleva
Corte de apelaciones, se da 5 días de aplazamiento, se da su admisión, su consulta, los debates, la sentencia y la notificación. La sala lo puede declarar sin lugar y con lugar. En caso de que sea con lugar por motivo de forma, se da un reenvío. Y por motivo de fondo se da una decisión propia que toma la sala de corte de apelación. Tenemos la casación, que es un recurso vertical. Encontramos en el artículo 437 del Código Procesal Penal, que se da ante una sentencia de la sala de corte de apelación y se da un plazo de 15 días. Se interpone ante la Corte Suprema de Justicia en la Cámara Penal, pero se puede presentar ante la sala o la Cámara Penal y lo conoce y resuelve la Corte Suprema de Justicia en su Cámara Penal. Los procedimientos se interponen, se reenvían los expedientes, se reciben los expedientes, perdón, se da la admisión, la vista, la sentencia y notificación. La Corte Suprema de Justicia en su Cámara Penal lo declara sin lugar o con lugar. En caso de ser con lugar, por motivo de forma se da un reenvío, por motivo de fondo una decisión propia. En la revisión tenemos una sentencia condenatoria firme. Está en el artículo 453 del Código Procesal Penal. Y el plazo aquí es durante el cumplimiento de la condena y se puede hacer de forma escrita, de planteamiento formal y técnico por motivo de fondo. Por motivo de fondo o por motivo de forma. Luego tenemos que lo se interpone, lo conoce y resuelve la Corte Suprema de Justicia en Cámara Penal. El procedimiento se interpone, se admite, se lleva a cabo una audiencia, se da la resolución y se notifica. Y también la Corte Suprema de Justicia en su Cámara Penal lo declara sin lugar o con lugar. En caso de declararlo con lugar, puede ser una absolución o una rebaja de pena. Luego tenemos el recurso de apelación especial. Este recurso de apelación especial procede en contra de una serie de resoluciones. En su mayoría de veces se impugna la sentencia penal de primer grado, que se puede plantear por dos motivos, por motivo de forma o por motivo de fondo. Se debe presentar primeramente un memorial por parte de la defensa o por parte del Ministerio Público, dependiendo a quién le interese este recurso de apelación especial. El procedimiento es que prácticamente se da la sentencia, se les notifica a las partes y las partes tienen un plazo de 10 días para presentar ante el Tribunal de Sentencias el recurso de apelación especial. Luego, este se da mediante un memorial. Luego, planteado el memorial, se da un plazo de 5 días a las partes para que se presenten, se notifica y se eleva a la Cámara Penal, a la Sala de Corte de Apelación. Luego, en el memorial se dice que en 5 días las partes compadecen por escrito ante la Sala de Corte de Apelación. Luego comparecen, se admite el recurso de apelación y se da un plazo de 6 días para que las partes examinen el expediente. Se notifica, se cumplen los 6 días que se les da de plazo, se dicta el decreto y se notifica. Luego se da el debate oral o escrito y los requisitos para la sentencia penal son estos que se encuentran aquí por detrás.
Una vez planteado el memorial, el Tribunal de Sentencia dicta un decreto en donde se tiene por interpuesto el recurso. Se da un plazo de 5 días para que comparezcan a la sala de apelación. Se ordena la notificación del decreto a las partes y se ordena que se eleve el expediente de la sala de cortes de apelación. Se notifica el decreto, se eleva a la sala. Luego las partes tienen los 5 días para comparecer ante la sala. Y ya con el expediente y con los memoriales de comparecencia ante la sala revisa el recurso. Luego decide si lo admite, si está bien planteado, y da los 6 días para, para que revisen el expediente las partes. Luego se notifica, luego comienzan los 6 días para que se revise el expediente, y el presidente de la sala dicta el decreto donde se dicta el lugar, día y hora para el debate de segundo grado, de oral público. Se da de una manera oral y público y se da una sentencia. Luego tenemos que por motivo de forma se da que es porque se haya infringido una norma jurídica procesal, porque haya inobservancia, una interpretación indebida, una errónea aplicación. Y en el motivo de forma encontramos que puede hacerse de dos maneras: con protesta previa, que esta es necesaria haber sido planteado el recurso en el mismo debate, y los motivos absolutos de anulación formal, que no se necesita el recurso de reposición en el debate. Luego tenemos motivo de fondo, que prácticamente es una infracción a una norma jurídica sustantiva. En las sentencias tenemos en el motivo de forma lo que es el reenvío, en donde se anula la forma de que se procede, es que se anula la sentencia del tribunal de sentencia, se reenvía nuevamente para nuevos debates y para que el tribunal realice de mejor manera su trabajo. Luego se está la decisión propia en el motivo de fondo, que dice que se procede a anular la sentencia del tribunal de sentencia, total o parcial, y se decide definitivamente, es decir, que ya no se reenvía a ningún lado. Luego tenemos el recurso de casación. En el recurso de casación, este se presenta ante la sentencia, ante la Cámara Penal, perdón. Este recurso de casación es para impugnar una sentencia de la sala de la Cámara de la Corte de Apelación, perdón. Y de igual manera se presenta un memorial, está el motivo de forma y el motivo de fondo. En el motivo de forma encontramos que se haya infringido una norma jurídica procesal. En caso de procedencia, encontramos en el artículo 440 del Código Procesal Penal. Encontramos que puede ser por falta de aplicación, una errónea interpretación, indebida aplicación, infracción, agravio, aplicación y tesis. Motivo de fondo, encontramos una infracción a una norma jurídica sustantiva. El procedimiento es de que se dicta un decreto por interpuesto al recurso, se notifica y se eleva el expediente a la Cámara Penal. Luego de notificarse y elevarse el expediente, el decreto admite el recurso, dicta día y hora de la vista y notifica. Se lleva a cabo la vista y ya se procede a una sentencia, que en caso de ser por motivo de forma, es un reenvío, en que se procede de que anula la sentencia la sala de corte de apelaciones, se hace un reenvío y una nueva sentencia. Y por motivo de fondo se da por una decisión propia que se procede en que anula la sentencia de la sala de corte de apelaciones total o parcialmente y decide definitivamente.
Eso sería todo, licenciado. Muchas gracias.